Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha desatado muchísimas conversaciones, teorías, debates apasionados y, sobre todo, suspiros entre los amantes de las telenovelas turcas, esas producciones que nos conquistan con su drama, su romance y, por supuesto, sus protagonistas. Si están pensando bien, vamos a hablar de **Can Yaman y de Method Demir ***. Pero no vamos a quedarnos en lo superficial, en los rumores que van y vienen como el viento, desmentidos o confirmados con la misma velocidad. Hoy vamos a desentrañar esas primeras señales, esos pequeños gestos, esas miradas que encendieron la chispa, esa complicidad que se percibía a kilómetros de distancia y que nos hizo creer, a muchos de nosotros, que entre estos dos talentosos actores había algo más que una simple amistad o un compañerismo profesional forjado en las exigencias de una producción televisiva de éxito. Prepárense para un viaje nostálgico y emocionante mientras analizamos juntos esos momentos clave, esas migas de pan que dejamos seguir para desentrañar el misterio de una conexión que cautivó al mundo. Y antes de empezar esta aventura, si aún no son parte de nuestra creciente comunidad, les invito de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que se suscriban al canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Son ustedes, su energía, sus comentarios y su pasión, quienes hacen que este espacio sea tan especial y vibrante. Pues bien, hablemos de la magia. La magia que nació en el set de Erkencikus, o como la conocemos en muchos países, Pájaro Soñador. Desde que esta serie aterrizó en nuestras pantallas, Can Yaman y The Method Demir se convirtieron en la pareja del momento, en el tema de conversación obligado en cada foro de fans, en cada grupo de WhatsApp, en cada red social. Su química era tan palpable, tan incendiaria, tan desbordante, que era imposible no preguntarse, casi con la misma urgencia con la que se respira, ¿es solo actuación, o hay algo más? ¿Hay una chispa real que trasciende las cámaras y los guiones? Y fue precisamente en ese set, entre las luces, las cámaras y las secuencias de rodaje, donde empezaron a surgir las primeras pistas, esas pequeñas cosas que en retrospectiva, no gritan complicidad, sino que prácticamente lo declaran a los cuatro vientos. Recuerden las entrevistas de aquel entonces. Ambas estrellas eran profesionales, conscientes de la atención mediática y por ende mantenían una postura cautelosa, a menudo esquiva, ante los rumores de una relación romántica. Sin embargo, incluso en esa cautela, se podía vislumbrar algo más. A menudo se les veía sonreír de una manera particular cuando se les preguntaba por el otro, una sonrisa que no era forzada, sino que nacía de la autenticidad. Había una especie de complicidad en sus miradas, una forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras, un lenguaje secreto que solo ellos dos parecían dominar. Por ejemplo, en algunas entrevistas conjuntas, mientras uno respondía con fluidez, el otro a menudo lo miraba con una admiración tácita, con una pequeña sonrisa traviesa en los labios, como si compartiera un chiste interno que solo ellos entendían. No era una mirada genérica de compañero de elenco, sino algo más profundo, algo que sugería una conexión genuina, un reconocimiento mutuo de algo que iba más allá del trabajo. Era esa chispa en los ojos, ese brillo que delata cuando alguien te importa de una manera especial. Pensemos en las escenas. La serie estaba repleta de momentos románticos, a veces tiernos y dulces como un primer amor, a veces apasionados y ardientes como un fuego que se aviva. Y la forma en que Can y Demet interpretaban esos momentos era, sencillamente, sublime. No era solo memorizar líneas y posiciones coreografiadas. Había una entrega total, una vulnerabilidad que traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones. La manera en que se miraban en las escenas de amor, la forma en que sus manos se rozaban con una delicadeza casi reverencial, la intensidad en sus ojos que parecía desvelar un universo de emociones, todo hablaba de una conexión que iba más allá del guión, más allá de las instrucciones del director. Algunos argumentarán, y con razón, que es simplemente el talento innato de grandes actores que saben cómo interpretar la química. Y sí, lo son. Son actores excepcionales. Pero hay un nivel de intimidad, de juego, de espontaneidad en esas interacciones que sugiere un entendimiento mutuo muy profundo, un conocimiento de las reacciones del otro que solo se adquiere con el tiempo, con la convivencia y quizás, con algo más que una simple relación laboral. Era como si se conocieran de toda la vida, o como si estuvieran descubriendo un nuevo nivel de entendimiento en ese preciso instante. Además de las escenas y las entrevistas, recordemos las redes sociales.
En aquel entonces, sus perfiles estaban repletos de momentos compartidos detrás de cámaras, de instantes capturados en la intimidad del set. No eran solo fotos posadas para la prensa, sino retazos de su día a día, de su convivencia. Eran risas espontáneas que parecían brotar de la alegría, miradas cómplices capturadas en el momento justo, esa complicidad que se tiene con alguien con quien te sientes a gusto. Había vídeos cortos de ellos bromeando, de momentos de descanso donde se sentaban juntos, compartiendo comida, compartiendo un silencio cómodo, o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Estos pequeños fragmentos de su vida cotidiana, aunque sutiles, pintaban un cuadro de una relación cercana, de una amistad que se estaba cultivando en medio de la vorágine, del torbellino de la fama y del éxito arrollador de la serie. Se percibía una conexión genuina, un afecto que crecía día a día. Y luego estaban los eventos públicos. Las alfombras rojas, las ceremonias de premios, las galas. Verlos llegar juntos o interactuar en público siempre generaba un revuelo, un murmullo entre la multitud y en las redes sociales. La forma en que Khan a menudo se aseguraba de que Demet estuviera bien, protegiéndola sutilmente de las cámaras intrusivas o de la multitud, o la forma en que Demet sonreía con esa dulzura que la caracteriza cuando Khan contaba una anécdota con su habitual entusiasmo, todo esto alimentaba las esperanzas de los fans, avivaba la llama de la especulación. No era la formalidad distante que a veces se percibe en un evento público, sino una calidez, una naturalidad que hacía pensar que se sentían cómodos, seguros y relajados el uno con el otro, como si estuvieran en su propia burbuja de conexión. Ahora, ¿qué significaban estas señales? Para muchos de nosotros, que somos un poco detectives del amor en pantalla, que analizamos cada gesto, cada palabra, cada silencio, estas señales eran la confirmación de que algo especial estaba floreciendo. Significaba que la química explosiva que veíamos en la pantalla no era solo un truco de cámara, un arte de la edición, sino que tenía raíces profundas en una conexión real, en una admiración mutua. Significaba que la admiración profesional era genuina, que el respeto por el talento del otro se estaba entrelazando con un afecto creciente, con una ternura que escapaba al control. Para algunos estas señales eran la promesa de una historia de amor fuera de la ficción, una de esas historias que nos encantan porque parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. La idea de que dos personas tan talentosas, carismáticas y bellas pudieran encontrar el amor en el lugar de trabajo, en medio de la locura y la intensidad de una producción exitosa, era simplemente irresistible. Era el sueño romántico hecho realidad, la fantasía que todos deseamos vivir o presenciar. Para otros, quizás estas señales significaban una amistad profunda y especial. Una amistad que nace de compartir experiencias intensas y únicas, de apoyarse mutuamente en un mundo que puede ser muy exigente, solitario y a menudo implacable. Y eso en sí mismo ya es algo muy valioso y digno de admiración. La fuerza de una amistad verdadera en medio de la fama es un tesoro. Sin embargo, el análisis de estas primeras señales no estaría completo sin mencionar la dinámica que se creó entre ellos, esa interacción casi magnética. Khan, con su energía arrolladora, su carisma innato y su a menudo desbordante entusiasmo, a menudo tomaba la iniciativa en las interacciones, lanzando sonrisas, gestos y comentarios que invitaban a la respuesta. Mientras tanto, Demet, con su dulzura cautivadora, su mirada penetrante y su gracia natural, respondía con una serenidad y una naturalidad que complementaban perfectamente su personalidad vibrante. Era un baile de personalidades, un equilibrio perfecto que creaba una tensión interesante, una chispa eléctrica que nos mantenía al borde del asiento, esperando el siguiente movimiento. Pensemos en un ejemplo específico. Recuerdo una entrevista en la que Khan hablaba con una admiración casi infantil sobre lo mucho que valoraba la disciplina, el rigor y el profesionalismo de Demet. Su tono no era solo de respeto profesional, sino de una admiración genuina, como si estuviera deslumbrado por su dedicación y su talento. Y Demet, al escucharlo, le devolvía una sonrisa tímida, un ligero rubor en las mejillas que sugería que sus palabras la habían tocado profundamente, que apreciaba sinceramente su reconocimiento. Estos son los detalles, los pequeños matices, los que alimentan la imaginación, nos hacen soñar y nos hacen creer en la posibilidad de algo más que una mera relación laboral. Son los que dan vida a las historias que amamos. También es importante mencionar la forma en que ambos actores se complementaban a la perfección en las entrevistas. Khan a menudo era más extrovertido, más bromista, impulsando la conversación con su energía, mientras que Demet aportaba una dosis de calma, de serenidad y de reflexión que equilibraba la balanza.
Cuando Khan se dejaba llevar por su entusiasmo desbordante, Demet era capaz de reconducir la conversación con una sonrisa sutil, un comentario inteligente o una mirada cómplice, manteniendo el equilibrio y la armonía, creando un dúo dinámico y encantador. Esta dinámica no solo era agradable de ver, sino que también sugería una profunda comprensión de las personalidades del otro, una capacidad de anticipar las reacciones, de leer entre líneas y de apoyarse mutuamente en cada paso. Es fascinante cómo, incluso cuando intentaban ser cautelosos, incluso cuando trataban de mantener una distancia profesional, sus gestos delataban una conexión más profunda. Una mano que se posaba en el hombro un instante más de lo necesario, una mirada que se sostenía un segundo extra, una risa compartida que sonaba genuinamente espontánea y contagiosa. Estos momentos, aunque fugaces, eran capturados por los ojos avispados de los fans y analizados al detalle, convirtiéndose en el combustible de la esperanza, de la especulación y de la creación de teorías que alimentaban nuestra fascinación. Por supuesto, el mundo del espectáculo está lleno de rumores, de relaciones que nacen y se disuelven ante los ojos del público como fuegos artificiales efímeros. Y la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir no ha sido la excepción. Ha habido altibajos, confirmaciones y negaciones, especulaciones desenfrenadas y desmentidos públicos. Las aguas han estado agitadas, pero lo que queremos destacar hoy son precisamente esas primeras señales, esos momentos iniciales que capturaron nuestra atención, que nos hicieron soñar, que nos convencieron de que había una chispa especial. Esas chispas que encendieron la imaginación de miles de fans y que, para muchos, marcaron el inicio de una historia que queríamos, con todas nuestras fuerzas, que fuera real. El análisis de estas primeras señales nos enseña una lección valiosa. A veces, la verdad, la esencia de una conexión, se esconde en los detalles más pequeños. En las miradas fugaces que dicen más que 1000 palabras, en las sonrisas cómplices que comparten secretos, en los gestos de apoyo mutuo que demuestran un cariño genuino. Nos enseña que la química en la pantalla puede ser un reflejo fiel de una conexión real, y que la admiración profesional puede evolucionar, madurar y transformarse en algo mucho más profundo y significativo. Así que, queridos amigos, hemos repasado juntos esas primeras señales que nos cautivaron, esos pequeños momentos que alimentaron nuestras esperanzas y nuestras especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos visto cómo sus interacciones en el set de Erkencikus, sus entrevistas llenas de sutilezas y sus apariciones públicas, aunque a menudo veladas, dejaban entrever una conexión especial, una complicidad que iba mucho más allá de la simple actuación. Hemos sido testigos, a través de sus gestos y miradas, de la magia que se gestaba. Y ahora, la parte más importante, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles fueron esas primeras señales que a ustedes les llamaron la atención? ¿Qué creen que significaron en aquel momento? ¿Se dejaron llevar por la magia o mantuvieron una perspectiva más escéptica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas únicas. Y si disfrutaron de este vídeo, si se sintieron transportados de nuevo a esos momentos, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos, con otros amantes de las telenovelas turcas y de las historias que nos hacen soñar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que seamos cada vez más en esta hermosa comunidad de apasionados. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por ser parte de esta conversación y por su increíble energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto con la misma pasión de siempre. Un abrazo enorme y hasta la próxima.